Continúa el proceso judicial contra Israel, pero en este escenario tan curioso ha llegado el turno de Rusia, y a diferencia de tal vez la mayoría de países que están participando de este proceso judicial, la administración de Vladimir Putin ha tenido una acción o una estrategia muy diferente a la de la mayoría. No ha ido contra Israel, sino contra Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir Rusia frente a un proceso contra Israel de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, precisamente contra la Casa Blanca? Vamos a comentarlo. El gobierno ruso ha participado ahora en la Corte Internacional de Justicia. Como habíamos comentado en anteriores videos, diferentes estados, diferentes gobiernos decidieron de manera voluntaria participar de este proceso y declarar frente a la Corte. Y ha llegado el turno de Rusia. Ellos han acusado a Estados Unidos de mantener un enfoque corto de miras que ha sido irresponsable y ha diluido los procesos políticos para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, lo que ha conducido a la actual ola de violencia que se está viviendo en la Franja de Gaza. En el discurso ante el Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, el embajador ruso en La Haya, Vladimir Tarabrin, ha asegurado que la actual ola de violencia no es una excepción. Estuvo incluso precedida por una política persistente de Estados Unidos y de sus aliados, con el objetivo de congelar el status quo, diluyendo los procesos políticos y promoviendo la visión de un lado de la solución. Según dice el diplomático ruso, esta política errática de Washington ha llevado previsiblemente a un fracaso que ha costado miles de vidas inocentes, y también ha lamentado que la comunidad internacional enfrente ahora la difícil tarea de crear condiciones para sacar la situación del actual impasse. Básicamente está diciendo que todo esto tiene que ver con las políticas ya no de Occidente, sino directamente de Estados Unidos, y que se necesita pues tomar medidas para ayudar a retomar el diálogo después de la guerra en Gaza. Sin embargo, el propio funcionario también ha considerado que la historia del conflicto muestra lo que sucede cuando se ignoran las resoluciones del Consejo de Seguridad y los actores globales influyentes son incapaces o no están dispuestos a ayudar a las partes a encontrar soluciones de consenso. Básicamente está demostrando que, en este caso, lo que hace Estados Unidos no es la única voz dentro de la Organización de las Naciones Unidas. De manera literal, lo que comenta el funcionario es que la seguridad tanto de los israelíes como de los palestinos solo puede asegurarse si se aborda la causa de raíz de la crisis actual. Los brotes de violencia volverán o van a ocurrir inevitablemente hasta que el pueblo palestino, que ha sufrido décadas de injusticia, ejerza su derecho a establecer un estado independiente. Y aquí entonces la situación se torna sobre todo inesperada, porque estamos en un escenario en el cual tanto Rusia como Estados Unidos están a favor de establecer el Estado palestino. El problema es que es precisamente Israel quien no está de acuerdo. Sin embargo, en el discurso del funcionario ruso ante la Corte Internacional de Justicia han subrayado que las imágenes de Gaza son aterradoras, dado que la violencia ha alcanzado una escala sin precedentes y catastrófica, y también envió un mensaje sentido a los israelíes que perdieron a algún familiar en el ataque del 7 de octubre del grupo islamista Hamas, algo que es necesario incluso porque de un tiempo a esta parte la administración de Benjamín Netanyahu ha criticado a los que han sido reacios, a los que han tenido palabras que tal vez no van con respecto a lo que busca la propia administración en Israel, pero no la tienen contra el grupo islamista Hamas. El embajador ruso ha asegurado que a Israel y a Rusia les une la historia compartida de combatir a, por ejemplo, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pero ha advertido que los trágicos eventos del 7 de octubre no van a justificar el castigo colectivo de más de 2 millones de gazatíes. Buques de Francia, Italia, Alemania y Grecia van a proteger el tráfico marítimo y podrán repeler ataques. Esto lo están comentando. Ellos dicen que, sin embargo, no van a emprender acciones ofensivas contra los hutíes. Es más una intención de defensa. La orientación históricamente proárabe de la política exterior española subyace tras esta decisión de Madrid, que gozaría así de una capacidad mediadora en la zona. Sin embargo, por esto, aparentemente la administración en España ha decidido no tomar medidas más agresivas. Así el escenario, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron el día de hoy la puesta en marcha de la operación
Áspides, escudo en griego, una misión naval de vigilancia y patrullaje en las aguas del Mar Rojo en aras de la protección del tránsito por sus aguas de los navíos mercantes que navegan entre el Golfo Pérsico, de Omán y de Adén y que cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb en dirección al Canal de Suez. Su duración va a ser al inicio durante un año. Comandado por un contraalmirante griego, el grupo naval constará de 4 fragatas de Francia, Alemania, Italia y Grecia, que serán apoyadas por una patrulla aérea italiana. A diferencia, por ejemplo, de la operación Guardián de la Prosperidad, que lidera Estados Unidos y el Reino Unido, la misión de la Unión Europea no tiene previsto lanzar ataques preventivos ni de represalia contra posiciones de los milicianos hutíes. Tan solo van a escoltar el tráfico mercante y procurarán interceptar los drones y misiles que les puedan lanzar. Sin embargo, lo que ha comentado en este caso Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, es que básicamente Europa está intentando garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo, colaborando con los socios internacionales. Más allá de las respuestas a la crisis, es un paso hacia una mayor presencia europea en el mar para proteger los intereses europeos. Y claro, en este escenario, tras un mes de negociaciones, se ha dado luz verde a esta misión que terminaría desempeñando su cometido en un momento en que los ataques contra los buques de propiedad británica o estadounidense son cada vez mayores, así como contra los barcos con destino a puertos de Israel. De hecho, muchos expertos consideran que esto podría terminar arrastrándolos a una guerra, a los europeos. Claro, tomando en cuenta que, se ha tenido que negociar durante un mes para poder dar luz verde a esta misión, el escenario se teje de cierta incertidumbre. Habría que ver cuál es la respuesta, sobre todo de los hutíes. Sin embargo, en este contexto, el coste medio del transporte de contenedores, según el cómputo del Índice Mundial de Contenedores de la consultora marítima Dowry, a la fecha del 15 de febrero y con una periodicidad semanal, se fijó en $3.733 por unidad de 40 pies, un 1% más barato que la semana anterior, pero escuchen bien esto, un 91% más caro en comparación al mismo periodo del 2023. Y claro, en este contexto y con los participantes en juego, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué no está participando España? Madrid ha declinado participar en la operación Guardián de la Prosperidad, incluso a Estados Unidos, que lanzó en diciembre. Esto pese a que el secretario de Defensa del país había incluido en un inicio a España en la lista de naciones integrantes del grupo naval y se lo dijo a toda la comunidad internacional, pero España no está. A nivel europeo, España también mostró su inicio al rechazo, a formar parte de esta nueva operación e incluso rebatió la posibilidad de convertir la operación Atalanta de una lucha contra la piratería, la primera opción considerada durante la reunión técnica. Al final, se optó por transformar la misión Agenor, que operaba en el estrecho de Hormuz. La decisión española, aparentemente motivada por divisiones dentro del gobierno de la coalición, causó malestar entre los socios europeos. A finales de enero, el ministro de Defensa italiano tildó de ideología tal decisión, de anteponer los acuerdos políticos sobre la seguridad internacional. Esto lo declaró al diario italiano La Stampa. Lo único cierto es que Pedro Sánchez ya demostró un cierto apoyo al anhelo de los palestinos a tener un estado propio. Estamos hablando de una acción en España que es muy diferente a la de los demás europeos, pero que tendría, en este caso, un sentido de apoyar la causa palestina. La reciente derrota de Ucrania en la ciudad de Avdiivka ha dejado una situación complicada para el presidente Volodymyr Zelensky, que podría llevarlo a perder el poder tarde o temprano. ¿Qué es lo que ha pasado? El pasado 17 de febrero, las fuerzas rusas lograron tomar el control de esta ciudad, luego de meses de campaña y tras lograr que las tropas ucranianas realizaran una retirada. Este hecho ha sembrado dudas sobre la situación actual del presidente ucraniano. De hecho, fue utilizado también por el propio Joe Biden, quien en todo momento empezó a responsabilizar al Congreso de Estados Unidos por lo que estaba sucediendo en Ucrania. Sin embargo, un reciente artículo publicado por el Asian Times comenta que la pérdida deja a Zelensky en una mala situación. Prácticamente ha perdido a sus partidarios más ardientes en el ejército, ha humillado a su antiguo comandante Zaluzny, que como hemos comentado ha sido retirado, y lo ha sustituido por Alexander Sirski, que tiene fama de ser perdedor. Sí, esta es la postura que se tiene
o al menos de la imagen del nuevo comandante del ejército. Sin embargo, lo que se comenta y el propio medio apunta es que con esta derrota el mandatario ucraniano ha perdido prestigio ante los europeos y probablemente ante Estados Unidos. Claro, esto es algo que se va a terminar demostrando con el tiempo, pero el artículo indica que Washington no busca ningún tipo de acuerdo con Rusia, pues lo que buscaba era propinar a Rusia múltiples derrotas. Sin embargo, según dice el Asian Times, la mayoría de los elementos centrales de la política de Washington no han dado resultado. Las sanciones excesivas no quebraron la economía rusa, pero consiguieron llevar a los rusos a una dirección totalmente nueva, abrazando a China e India y sobre todo un crecimiento inesperado del grupo de los BRICS. Ante esta situación, el medio internacional ve que el gobierno de Zelensky está en peligro y podría ser sustituido por su propio ejército, con quien asegura ya no tiene una relación cercana. De hecho, Zaluzny, al que precisamente ha destituido, era un líder innato y sobre todo era una persona muy carismática dentro del entorno militar, algo que para algunos es una conclusión que ha sido arriesgada y sobre todo no ha dado resultados para Zelensky. También se comenta que tal vez el propio Zaluzny era peligroso en cierta medida precisamente por tener este carisma, algo que podría terminar arrastrando al gobierno de Zelensky a un choque contra Zaluzny, que ahora ya no tiene poder. En este sentido, lo que cree el propio medio es que la ira en el ejército podría terminar creciendo y tarde o temprano los militares tal vez elegirían incluso a un líder y que muy probablemente sería Zaluzny. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.